Muy buenas, hoy vamos a desvelar juntos las claves para descifrar los fundamentos de cualquier texto. Una guía para convertirnos en auténticos detectives textuales. ¡Empezamos! Seguro que esta situación suena familiar. Estar delante de una página llena de palabras y sentir que es, bueno, un código imposible de entender. Pero, ¿y si existieran las herramientas adecuadas para descifrarlo todo? Pues la buena noticia es que existen. Así que hoy nos ponemos el sombrero de detective para descubrir esas claves. Este va a ser nuestro plan de investigación. Primero, buscaremos la pista inicial con la lectura activa. Después iremos a por el mensaje central, o sea, el tema. Luego descifraremos el móvil del autor, su intención. Y finalmente analizaremos sus herramientas, las funciones del lenguaje, para poder descifrar cualquier texto. ¡Vamos a ello! Muy bien, pues vamos al lío. Todo buen detective empieza examinando la escena del crimen, ¿verdad? Para nosotros esa escena es el texto. Y el primer paso, que es absolutamente crucial, es la lectura activa. A ver, la lectura activa no consiste solo en pasar los ojos por encima de las palabras. Para nada. Es más bien un interrogatorio al texto. Como vemos aquí, se trata de buscar pistas, leer con mucha atención, tener un diccionario a mano y, algo fundamental, subrayar las ideas clave para empezar a distinguir el grano de la paja. Esta es la base de toda la investigación. Una vez que hemos recogido las primeras pistas, con esa lectura activa, llega el momento de preguntarse, bueno, ¿y de qué va todo esto? Necesitamos identificar el mensaje central, el corazón del asunto. Aquí hay un punto muy interesante, y es la precisión. Se habla de un sintagma nominal. A ver, que esto no asuste a nadie. En palabras sencillas significa una frase corta, muy corta. No se trata de hacer un resumen largo, ¿qué va? Es más bien como el titular de una noticia, algo que encapsula la esencia del texto. Es la respuesta directa a la pregunta, vale, pero esto fundamentalmente ¿de qué va? Ya sabemos el qué, pero claro, un buen detective siempre se pregunta el por qué. ¿Por qué escribió el autor este texto? ¿Cuál era su móvil? Esto nos lleva directamente a la intención comunicativa. La intención es básicamente el objetivo del autor. No es tanto lo que dice, sino por qué lo dice. ¿Quería informarnos sobre algo como un descubrimiento científico? ¿O quizá convencernos de algo como votar a un candidato? ¿O simplemente darnos instrucciones para montar un mueble? Descubrir esto es absolutamente clave. Esta imagen lo deja clarísimo. Si el tema es el qué, la intención es el por qué. Son como dos caras de la misma moneda. Entender ambas nos da una visión completa de todo el panorama. Una distinción que parece simple pero que es increíblemente potente. Y ahora pasemos a ver cómo ese móvil, esa intención del autor, influye directamente en las herramientas que usa. Porque claro, cada intención requiere un juego de herramientas lingüísticas muy diferente. Exacto, el propósito lo es todo. Dependiendo de si el autor quiere informar, emocionar o convencer, va a elegir sus palabras y sus frases de una manera muy específica. El por qué define por completo el cómo. Y aquí tenemos tres de las herramientas principales. La función referencial, que busca informar de manera objetiva, como una noticia. Luego está la expresiva, que se centra en comunicar sentimientos, como en un diario personal. Y finalmente, la apelativa, que intenta provocar una reacción en quien lee, como un anuncio que nos pide que compremos algo. Por lo tanto, y este es el punto crucial, estas piezas no funcionan por separado. El tema, la intención y el lenguaje están totalmente conectados, formando un sistema. Al analizar cada parte, el puzzle del significado completo empieza por fin a tomar forma. Con todo esto, ya tenemos el manual del perfecto detective de textos. Y no es solo teoría, es un método práctico que se puede aplicar una y otra vez para dominar cualquier texto que se nos ponga por delante. Así que, para recapitular lo que hemos visto, todo arranca con una lectura activa, para recoger pistas. Después, identificamos el qué, el tema y el por qué, la intención. Y finalmente, analizamos cómo el lenguaje está al servicio de ese propósito. Con esta guía, de verdad, ningún texto se podrá resistir. Y ahora, la pregunta final queda en el aire. Con estas nuevas herramientas, el próximo texto que caiga en nuestras manos no será un enigma, sino una oportunidad. Una oportunidad para investigar, para descifrar y sobre todo para comprender. ¿Qué secretos estarán esperando? A ver, pensemos en algo. ¿Un texto es como un edificio? Suena un poco raro, lo sé, pero si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Al igual que una catedral o un rascacielos, un texto necesita una arquitectura, unos cimientos sólidos que le den fuerza y significado. Sin esa estructura, las ideas simplemente se vienen abajo. Esto lo resume perfectamente. Un montón de ladrillos, por muy buenos que sean,
No son una casa, son solo eso, un montón de ladrillos. Pues con las palabras pasa exactamente lo mismo. Un montón de frases e ideas, sin un plan, sin algo que las organice y las una, no es un texto. Es ruido, es caos. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo pasamos de ese caos, de esa pila de ladrillos, a una construcción que se entienda, que tenga un propósito? Pues eso es justo lo que vamos a ver. Vamos a colarnos en la mente de un arquitecto de textos para descubrir sus planos y sus materiales. Venga, vamos al lío. Todo, absolutamente todo empieza con el plano, con la estructura. Es el esqueleto que lo va a sostener todo. Y lo interesante es que este esqueleto tiene una parte que se ve a simple vista y otra, la más importante, que es invisible, que organiza las ideas por dentro. A ver, la diferencia es clave. La estructura externa es lo que vemos. Los párrafos, los títulos, los capítulos... Vamos, cómo está dibujado el texto en la página. Pero la estructura interna... esa es la organización de la mente. Es el viaje lógico al que nos invita quien escribe. Una introducción para situarnos, un desarrollo para convencernos y una conclusión para rematar. Y es que es aquí, en la estructura interna, donde reside el verdadero poder del texto. No se elige al azar, para nada. Es la estrategia que sigue el autor para que su idea principal, su tesis, nos llegue de la forma más clara y efectiva posible. El orden de las ideas lo es todo. Un tipo muy común es la estructura analizante. Es la que va directa al grano. Primero te suelta la idea principal, ¡pum!, y luego dedica el resto del texto a demostrarla con datos, ejemplos, argumentos. Va de lo más general a lo más concreto. La sintetizante, en cambio, hace justo el viaje contrario. Juega un poco más al misterio. Primero nos va dando pistas, un dato por aquí, un argumento por allá, y va construyendo el caso poco a poco, hasta que, al final de todo, ¡zas!, nos revela la gran conclusión. Y luego está la encuadrada, que es una de mis favoritas. Es súper elegante. Empieza presentando la idea principal, la desarrolla con todo tipo de detalles y para terminar vuelve a ella, cerrando el círculo. Deja una sensación de que todo encaja, de que el argumento es redondo. Vale, ya tenemos el esqueleto. ¿Y ahora qué? Pues falta el cemento, ¿no? Algo que una todas las piezas para que el edificio no se nos desmorone. Pues eso es la cohesión. Son todas las herramientas del lenguaje que sirven para pegar una frase con otra, un párrafo con el siguiente y que todo fluya como la seda. Para conseguir esa unión, quienes escriben tienen una caja de herramientas súper completa. Usan palabras que son como señales, repiten términos clave para que no nos perdamos, usan sinónimos para no ser pesados. En fin, un montón de trucos que van tejiendo una red invisible que lo conecta todo. Y fijaos en los marcadores discursivos, que son geniales. Son como las señales de tráfico de un texto. Nos van diciendo, ojo, que ahora voy a añadir una idea, o cuidado, que viene una opinión contraria, o vale, voy terminando. Son absolutamente fundamentales para no perderse por el camino. Bien, y con esto llegamos al último piso de nuestro edificio, a la azotea. La coherencia, porque podemos tener una estructura perfecta y un cemento que lo une todo de maravilla, pero si las ideas no tienen lógica entre sí, el edificio no sirve para nada. La coherencia es el sentido global, lo que hace que todo el texto, como un todo, tenga lógica. Entonces, para que quede súper claro, la cohesión es la mecánica, las tuercas y los tornillos. Se encarga de que las frases fluyan bien gramaticalmente. La coherencia, en cambio, es la lógica, el alma del texto. Un texto puede estar perfectamente cohesionado y ser un completo disparate si las ideas no encajan. Y ahora, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Pues aquí viene lo bueno. Conocer estos tres elementos, estructura, cohesión y coherencia, nos da un mapa del tesoro. Un mapa para desmontar cualquier texto y entender cómo funciona por dentro. Justo lo que se hace en un comentario de texto. Este es el recorrido, básicamente. Se empieza por el esqueleto, la estructura. Luego se mira al cemento, la cohesión, para ver cómo está todo unido. Y finalmente se valora la coherencia, si el edificio en su conjunto se sostiene. Todo eso nos lleva a entender la intención final del autor. Porque ese es el objetivo, al final. No se trata de poner etiquetas y ya está. Se trata de ser una especie de detective, de descubrir no solo qué nos está diciendo el autor, sino cómo lo está construyendo para que le creamos, para informarnos o para emocionarnos. Es pillar su estrategia. Pero esperad, que hay un giro final. Dominar estos principios no solo nos sirve para analizar lo que escriben otros, nos da las herramientas para pasar de ser meros analistas a ser nosotros mismos arquitectos de nuestros propios textos. Y esta es la gran recompensa. Al entender la arquitectura del lenguaje, la capacidad de leer se dispara, se vuelve mucho más crítica. Y casi más importante, la propia escritura se transforma, se vuelve más clara, más efectiva y en definitiva mucho más poderosa.
Así que, la próxima vez que haya que enfrentarse a una página en blanco, para escribir lo que sea, un email, un trabajo o el próximo gran relato, la pregunta queda en el aire. Ahora que tenemos los planos, ahora que sabemos cómo funciona la estructura, la cohesión y la coherencia, ¿qué vamos a construir?